¿De qué va hoy? Pues eso mismo me preguntaba yo hace un rato. Estaba aquí en una tutoría en casa con una compañera de fin de grado. Pues vamos a ver de qué va hoy. Yo creo que la semana pasada, si no me acuerdo mal, corregidme si habíais alguno que estabais, hablamos un poco del concepto, de la manera que íbamos a tener de entender la estética en esta asignatura. Si no me falla la memoria, ni los principios, dijimos que no íbamos a entender la estética como una mera teoría del arte, entendida como una especie de reflexión más o menos erudita, más o menos sesuda sobre las obras de arte reconocidas habitualmente como tales. La estética entendíamos que era eso, pero era también, decíamos, una teoría de la sensibilidad. En ese sentido, en ambos esos dos sentidos, decíamos, si os acordáis, que lo estético, al ser por un lado teoría del arte y por otro lado teoría de la sensibilidad, especificaba, servía para poner en claro qué naricillas éramos nosotros como personas, como seres vivos y como cultura, es decir, qué éramos capaces de hacer, hasta dónde habíamos llegado. ¿Os acordáis? Poníamos el símil de las riadas en Valencia. ¿Hay alguien de ahora que estuviera la semana pasada? Perfecto. Entonces estábamos con estas dos historias. Recuerdo un momento gracioso en que alguno de vosotros dijo, entonces estudiar estética nos hace mejores personas. Y dije, bueno, sí y no. Dije, nos hace mejores personas en el sentido en que nos permite conocer mejor los modos en los cuales, bajo los cuales, podemos ser más propiamente humanos, podemos ser más propiamente, pues eso, no patatas o perrillos, sino personas humanas con una sensibilidad determinada, ¿no? Con unas capacidades de entender y de conmovernos determinadas. Cuanto más afilamos nuestras herramientas en este ámbito de la estética, la teoría del arte que estudiáis vosotros, más diverso tipo de experiencias y de vivencias podemos tener. Efectivamente, podemos ser personas enteramente M10, 286, ahí la has dado. De acuerdo. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Ahora quería apretar un poco más la tuerca. No es exactamente persona sublime, si te acuerdas, JV da por uno, estuviste la semana pasada, la persona enteramente se dice siempre, de alguna manera, en dialéctica, en diálogo con la persona entera. Si os recordáis, la persona entera, el hombre entero, era aquel que vive, como cualquier hijo de vecino, pues sometido, relativamente disperso a un montón de tensiones diferentes que tienen que ver con que somos padres o madres, con que tenemos que currar, con que somos vecinos, ciudadanos de un país, con que tenemos una vida compleja, ¿verdad? Eso nos hace ser personas enteras. Pero eventualmente podemos hacernos personas enteramente para emplearnos a fondo por primera vez, o por segunda o por tercera, en algo que nos hace de alguna manera cumplirnos, que nos hace emplearnos a fondo, ¿verdad? Y eso nos permite luego volver a ser personas enteras. Es el término que utiliza Lukács, es el juego entre lo entero y enteramente. Te lo enmiendo, Úbeda, porque de alguna manera una persona sublime se podría entender como un esteta, como Stendhal, ¿no? Que vive todo el tiempo en sus nubes y vive todo el tiempo ahí metido en sus tejemanejes y que no aterriza casi nunca, ¿no? Alguien sublime, no. El Lukács, que no en vano es marxista y es uno de mis héroes filosóficos, el hombre enteramente siempre se dice en relación, en tensión dialéctica con el hombre entero, como en la vida misma. Vamos, yo no conozco a ningún Stendhal que esté todo el tiempo en las nubes, sino que todo el tiempo pues nos empleamos y luego nos tenemos que dispersar, ¿no? Inspiramos y luego tenemos que expirar. Pues bien, esto me viene muy bien porque precisamente de este doble movimiento, de esta oscilación entre inspirar y expirar, entre coger aire y soltarlo, es algo de lo que os quería hablar hoy, llevado de este hilo de la estética. ¿Por qué? Y de ahí viene el título de la clase de hoy, que es un primer apretón a lo repertorial y lo disposicional. Vamos a explicar hoy en una primera pasada, seguramente nos quedará todavía turbio y volveremos a ello, estos dos tremendos palabras de lo repertorial y lo disposicional. Que ni hayáis visto clases anteriores seguramente os suenen, pero siempre viene bien, de alguna manera, plantearlo en un curso claramente para que sepamos a qué atenernos. A ver, hablar de lo repertorial y lo disposicional, tenemos que entender siempre que igual que entero y enteramente, ¿verdad? Son categorías, en este caso categorías modales, porque definen un modo concreto, el de la necesidad y el de la posibilidad. Hablaremos de esto. Hablar de lo repertorial y lo disposicional es hablar, igualmente que de lo entero y enteramente, como dos modos que coexisten, ¿vale? Que se articulan, que dependen uno del otro, que no podemos jamás, y esto es importante que lo pillemos, tomar de modo aislado, ¿vale? ¿A qué aludimos por lo repertorial? Con lo repertorial aludimos a aquello
que contribuye, como el palabra indica, a un repertorio, es decir, a un conjunto relativamente homogéneo, relativamente coherente de elementos que se refuerzan entre sí. Todos los artistas que podáis pensar, los músicos fundamentalmente, los pintores, todo el mundo tiene un repertorio, es decir, un conjunto de formas con las que se siente cómodo, con las que puede trabajar y mediante las cuales consigue expresar aquello que de alguna manera es, ¿verdad? El repertorio nos da la medida de la grandeza, de la capacidad de abarcar de un artista o de una cultura estética. Esto es una de esas maneras que decíamos la semana pasada de ser mejor persona. Se puede ser mejor persona repertorialmente si tenemos un repertorio, un conjunto más amplio de elementos que manejamos, con los que nos empleamos, ¿vale? ¿Me seguís, verdad? ¿Alguien me sigue? Perfecto. Bien, 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 bien. Esta sería una de las maneras de ser mejores personas, una de las maneras de cumplirnos repertorialmente, ¿vale? La otra manera sería cumplirnos o emplearnos disposicionalmente. ¿Qué son las disposiciones? Son aquello que ponemos en juego cuando estamos vivos, cuando experimentamos, cuando nos movemos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, un repertorio de formas, un repertorio es como un vocabulario, como una colección de palabras, como una caja de herramientas, os digo siempre que tenemos. Y las disposiciones son las inteligencias, los ingenios concretos que ponemos en juego cada vez que sacamos una herramienta de esa caja, cada vez que ponemos en juego algunas de las palabras que constituyen nuestro repertorio. Por eso os digo que igual que entero y enteramente, siempre se dicen juntos, siempre se dicen coordinadamente, ¿vale? ¿A qué alude esto? ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que, de hecho, cualquier artista, cualquier espectador, nosotros mismos, en tanto estudiosos, o cualquier cultura estética que podamos pensar, la de los asirios, que hay alguno de vosotros trabajando sobre los asirios, o la de Van Gogh, es siempre una combinación, una especie de equilibrio entre lo repertorial y lo disposicional, entendiendo que lo repertorial siempre nos va a remitir a lo establecido, a lo coherente, a lo ordenado, a lo que constituye sentido, mientras que lo disposicional nos va a reenviar todo el tiempo a lo tentativo, a lo experimental, a donde indagamos. Cuando juzgamos un acto, un mismo cuadro, a veces os pongo el ejemplo de Guernica, Picasso, ¿no? Un mismo cuadro puede ser visto, captado bajo el modo de lo necesario, de lo repertorial, o bajo el modo de lo disposicional, de lo posible. Cuando nos fijamos en el modo de lo repertorial, nos fijamos en qué sentido ese cuadro, en este caso Guernica, contribuye a una colección de formas, a una colección de imágenes que son fundamentales para entender el siglo XX, para entender la pintura de vanguardia, para entender la biografía de Picasso como artista, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, la comprensión repertorial tiene que ver con este referirse a un conjunto de elementos que dotan de sentido una práctica, ¿vale? Mientras que lo disposicional es cuando estamos experimentando, cuando estamos jugando y que por tanto no tenemos por qué referirlo a ningún conjunto de sentido. No estamos buscando sentido, no estamos intentando completar un conjunto de nada. Estamos probando, estamos experimentando. Insisto, el mismo gesto, el mismo cuadro, el Guernica, podría ser interpretado disposicionalmente o visto bajo un foco disposicional si nos fijáramos en lo que nos produce a nosotros, en las sensaciones concretas que nos produce, en qué nos motiva, en qué nos hace hacer, si nos motiva a generar nosotros nuestra propia composición, hacer un collage, una obra de teatro, componer una música, todo eso sería una recepción disposicional, ¿vale? De una obra como el Guernica, que a su vez claramente tiene una función repertorial. Esos son los dos grandes polos. ¿Por qué los llamo así? Porque esta es una dicotomía que vais a ver que está presente, una dicotomía, una dualidad, que vais a ver que está presente en prácticamente toda la historia del arte. Algunos ya me habéis hablado de Nietzsche, pues cuando vayáis a Nietzsche os encontraréis con las dos categorías que maneja Nietzsche, que son lo apolíneo y lo dionisiaco, ¿verdad? Pues lo apolíneo y lo dionisiaco son una manera de decir lo ordenado y lo caótico, es decir, lo repertorial y lo disposicional. Si vais a Goethe, encontraréis que Goethe interpreta, el escritor alemán, interpreta la historia entera del arte como una especie de baile, de equilibrio, de composición entre lo que él llamaba lo centrípeto y lo centrífugo. De nuevo, lo centrípeto corresponde
a lo ordenado, repertorial, necesario, y lo centrífugo a lo disposicional, tentativo, experimental, posible. ¿Vale? Es interesante decirlo en estos términos, repertorial y disposicional, y no en los términos de Goethe, centrípeto, centrífugo, o en los de Nietzsche, apolíneo dionisíaco. Yo creo que es más interesante decirlo así en la medida en que nos permita ser más claros. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que una cultura estética es apolínea. Vale, entonces enfatizo ese polo ordenado, esa especie de prevalencia del equilibrio, las categorías clásicas, la integridad, en latín la integritas, la conveniencia y la claritas, la integridad, la conveniencia y la claridad, que eran las categorías clásicas de la belleza, y me quedo más ancho que largo. Pero difícilmente puedo comparar una cultura apolínea A con una cultura apolínea B. Son criaturas parecidas, pero ¿hasta qué punto, volviendo a la primera clase de la semana pasada, puedo sostener que esta es una cultura que nos hace mejores personas, que es más potente, que expresa mejor lo que soy? Pues me faltarían elementos. Yo creo, y es una pobre intuición, que al hablar de lo repertorial sí estamos ya planteando este criterio. Es decir, puedo decir si una determinada cultura estética apolínea A da cuenta, en mayor o menor medida, de aquello que como especie, que como animalillos, o como cultura, como sujeto, puedo dar de mí mismo. ¿Verdad? Entonces tengo un mayor o un menor repertorio. Y esa repertorialidad se convierte entonces en una categoría crítica. Es decir, deja de ser una categoría descriptiva, que también lo es, de alguna manera sigue siéndolo, pero además se convierte en una categoría crítica. Esto, camaradas, tiene su importancia en los tiempos que corren, porque resulta que vivimos en unos tiempos tan flojos, en los tiempos del todo vale, en los cuales nos hemos acostumbrado a aceptar que la cultura artística que tenemos pues es poco menos que irrelevante, porque me explicaréis para qué nos vale o en qué sentido nos cumple pues la obra de Damien Hirst o la de Jeff Koons o incluso la de Warhol, si me apuráis un poco, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto, qué nos está aportando repertorialmente esto? ¿Qué posibilidades de expresividad, de sensibilidad, de maneras de organizarnos la vida, de maneras de vivir nos aporta esto? Pues es una pregunta abierta. Y en cambio, si nos comparamos con otras culturas más primitivas o más marginales, pues el flamenco, por ejemplo, que tenemos muy cercano entre nosotros, ahí encontramos que el flamenco repertorialmente incluye toda una colección de formas que van desde el polo más reposado, más íntimo, más cerrado, tipo la siguirilla, la toná, la soleá, hasta la bulería o los tanguillos o los tangos, que son de fiesta, de ajetreo y tal. Y entre ellos hay todo un recorrido de diferentes sensibilidades, de diferentes tonos emocionales, que de alguna manera nos dota de una riqueza expresiva, de una riqueza emocional y de una repertorialidad de la que en cambio nuestra cultura musical contemporánea a lo mejor carece. O no, no lo sé, esta es la pregunta, ¿vale? Pero por eso digo que interesa, o a mí me parece interesante, plantearlo en términos, por ejemplo, de repertorialidad y no de lo apolíneo o de lo ordenado o de lo centrípeto, porque de alguna manera nos aporta esa capacidad crítica. Permitidme que lea las preguntas. Efectivamente, muy bien. M10. Los clasicismos y las corrientes anticlásicas tienen que ver con esto, evidentísimamente. Lo que llamamos clasicismo en todo momento estaría estrictamente cerca del polo de lo necesario, del polo de lo repertorial. De hecho, una gran manera de definir un régimen clásico de formas, un clasicismo cualquiera, es porque es precisamente un lenguaje como tendencialmente completo, altamente coherente y relativamente contenido. Repito, completo, coherente y contenido. Eso es un personaje o una cultura clásica, ¿verdad? Alguien completo, coherente y contenido en sí mismo. En cambio, el anticlasicismo, o una forma de anticlasicismo, puede ser el barroco, se va hacia la experimentación desmedida, ¿verdad? O sea, hacia la variación de formas, en la cual, de hecho, es relativamente poco importante que algo sea contenido, de hecho es desbordante, ¿no? Que algo sea completo, de hecho seguramente al barroco y a la posmodernidad le interesa más lo fragmentario, y que algo sea coherente, de hecho la incoherencia, la disonancia, todo esto es una categoría estética moderna, ¿vale? O anticlásica, perfectamente.
No, potencia y acto, Muñoz, no la veo yo muy claramente aquí. De hecho, ahora pintaremos la querella entre antiguos y modernos, que dice Cemón G6. Sí, clarísimamente, seguramente está ahí. Ahora vamos a pintar una cosa, os voy a sugerir un experimento que podéis ver en la red, ¿vale? Pero esto lo vais a ver porque no he descubierto aún cómo colocar vídeos de YouTube aquí en el aula esta. Pero cuando desconectemos, os colocáis por ahí y buscáis en YouTube Molino de Lorentz. Esto lo acabo de escribir ahí. El molino de Lorentz es un experimento en el cual se organiza una rueda con diferentes embudillos y les va cayendo agüita, ¿verdad? O lo que sea que le echen, espero que sea agua, en la que de alguna manera provoca que la rueda se vaya moviendo en un sentido y en otro sentido. Qué raro es hacer esto en la cámara porque me veo el dedo al revés. Bueno, el caso es que el embudo de alguna manera, la rueda oscila en ambos sentidos, generando un movimiento aparentemente caótico, pendular, ¿verdad? Que se va moviendo de un lado para otro. Y que parece difícilmente discernible en qué exacto momento va a cambiar de sentido y en qué exacto momento va a seguir dando otra vuelta incluso más. Pues bien, en el experimento que os voy a mostrar, si no os pongo luego el enlace yo de YouTube en el foro, lo pongo aquí si puedo. En el experimento que voy a mostrar os mostraré cómo el gráfico que dibuja, de hecho, esta especie de juego no es meramente una pendulación. Por ejemplo, pintándolo así en la pizarra, un péndulo haría esto, fiu, 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 ¿no? Lo que vemos que sucede con el molino de Lorentz es que, de hecho, el gráfico que dibuja es aproximadamente esto. Reiteradamente, así. Esto en física, como sabéis, si no lo sabéis, para eso estoy yo para contároslo, se llama un atractor de Lorentz. ¿Qué es lo característico de este dibujo que acabo de haceros acá? Que veremos más veces. Este dibujo, el atractor de Lorentz, especifica, representa gráficamente esa variación pendular entre clásico, barroco, entre antiguo, moderno, entre centrípeto, centrífugo, ¿verdad? Pero fijaros que no acaba dibujando dos posiciones, sino acaba dibujando pues muchas más. De hecho, si tuviéramos que hacer una representación rápida de esto, veríamos que el clásico puede estar acá. Aquí abajo pintaríamos el manierismo, por ejemplo. Aquí pintaríamos el barroco. Y aquí pintaremos lo primitivo o lo arcaico. ¿Vale? Esto tiene su miga, porque lo que vamos a ver, bueno, esto no lo vamos a acabar de ver hoy, ¿eh? Porque si no nos vamos a complicar mucho la vida. Os lo dibujo para que lo tengáis presente. Si veis alguna clase del año pasado que habla de panarquía, lo aquí también, pues podéis familiarizaros con este mismo modelo formal, con este mismo patrón de análisis. Se ha utilizado en ecología, en teoría de los ecosistemas, para explicar cómo funcionan algunas de estas cosas. No conozco la ley de cambio de Oteiza, Canavate, así que tendré que verla. me la investigo. En cualquier caso, lo que vamos a limitar la clase de hoy, porque esto hay que ir poco a poco, para no liarnos más de lo que ya estamos. Entonces, os he explicado la relevancia del palabra repertorial para entender precisamente esta especie de consistencia de conjunto, esta especie de coherencia, muy clásica por otro lado, pero sobre todo el valor que tienen tanto categoría crítica, es decir, para comparar una cultura con otra o una formación, una sensibilidad con otra y ver hasta qué punto da cuenta de lo que podemos hacer y comprender. Y en ese sentido es como nos harían mejores personas, porque nos daríamos cuenta de que tenemos como huecos. Es como si en vez de los 32 dientes y muelas que tenemos, si nos falta uno, pues tenemos un problema para masticar. Falta un colmillo para desgarrar, ¿verdad? Pues la repertorialidad tiene que ver con eso, tiene que ver con la compleción y con la optimización de alguna manera de ese conjunto. Formalmente eso es un lenguaje clásico. Pero, para rematar la clase como Dios manda, o Dios sugiere, la categoría de lo repertorial, si recordáis, se complementaba todo el tiempo y se articulaba estrechamente con la categoría de lo disposicional, que ahí iríamos al otro lado del baile, ¿verdad? Lo repertorial estaría aquí, bueno, mejor aquí, en este centro, ¿verdad? Organizando en torno a lo repertorial. Madre mía, qué mal se pinta con este lápiz. En torno a lo repertorial se organizaría este circuito de acá y en torno a lo disposicional se organizaría este circuito de acá. Esto en otras clases irá cobrando más sentido, ¿vale? Descuidad. En torno a lo disposicional se organizaría todo este entorno de acá. ¿Por qué llamarle disposicional y no llamarle dionisiaco o llamarle centrífugo? Bueno, pues porque llamarle centrífugo evidentemente sugeriría una especie de dispersión absoluta, que no es el caso, como veréis.
y llamarle gente, llamarle caótico o llamarle dionisiaco, pues tiene sus otras connotaciones. En realidad lo que estamos viendo acá es estrictamente la puesta en juego de lo que los antiguos y los clásicos llamaban nuestras disposiciones, entendiendo que cada uno de nosotras y nosotros tenemos una serie de disposiciones y carecemos de otras. ¿Qué son las disposiciones? Pues las disposiciones son la capacidad para tener un tipo de sentido del humor, para encontrar relaciones, para ser especialmente reactivos a los colores o a los ruidos o al sufrimiento de las criaturas. Todo eso son disposiciones que, insisto, todas y todos tenemos en diferentes combinaciones, en diferentes grados. La clave de entender cómo funciona este proceso de recepción estética, a mi pobre juicio, radica en que mantengamos presente que todo el tiempo vamos a tener que hacer estos equilibrios entre el elemento semántico, repertorial, que tiene que ver con el vocabulario o la colección de elementos que manejamos, y el elemento, si queréis, sintáctico o pragmático, disposicional, que tiene que ver con lo que hacemos con eso, lo que tenemos y lo que hacemos con ello. Tramado, ¿vale? Claro, hay veces en que nos importa más confirmar el conjunto de elementos que tenemos y hay veces en que nos preocupamos más por lo que hacemos con ello. Serán los momentos repertoriales o disposicionales de una determinada cultura. Los momentos clásicos, los momentos barrocos. Y luego veremos los modos negativos, que serían el momento manierista o el momento primitivo. ¿Vale? Esperamos, eso será otro día. Más que predisposiciones, 10 son estrictamente, yo requiero, tanto en lo repertorial como en lo disposicional, son términos antiguos, son términos clásicos, ¿vale? Para los escolásticos y para los estoicos y tal, ellos hablaban de las disposiciones simplemente como una disposición etimológicamente es lo que atraviesa una posición. O sea, tú estás en un sitio, como aquí mi compañero Fuente 3 está aquí al lado de la cámara, tú estás en un sitio y hay algo que te atraviesa y al atravesarte te constituye. Eso que te atraviesa es justo una disposición, algo que puedes hacer. ¿Qué es una predisposición? No, pues sí, está ahí antes que tú, después, bueno, da igual. Para no liarla con más preposiciones de la cuenta, las disposiciones son, insisto, aquellos ingenios, aquellas inteligencias, aquellas competencias, como dicen a los pedagogos, que todas y todos tenemos en diferentes grados, en diferentes combinaciones, y mediante las cuales ponemos en juego los repertorios, los conjuntos de elementos de los que nos hemos dotado. El análisis en estética, tened confianza en vuestro profe, se basa en gran medida, insisto en ello, en la combinación de estas dos categorías, en la puesta en juego de ellas, ¿vale? En la siguiente clase lo que veremos será cómo esto se relaciona con las teorías clásicas de los modos, lo que es necesario, lo que es posible, lo que es contingente y lo que es imposible. Esto os va a encantar. Porque entonces lo que haremos, ya para no dejaros sin Alvis, será pintar una especie de atractor de Lorentz simplificado. Veremos aquí lo necesario, aquí lo contingente, aquí lo posible y aquí lo imposible. Esto desde luego requiere clarificación. Yo os digo que en clases anteriores lo tenéis más o menos esbozado, pero lo iremos viendo con calma. Y veréis, me estoy pidiendo mucha confianza porque esta es una clase complicada, veréis cómo esto va a sernos tremendamente útil para entender un montón de las cosas que estáis planteando en los trabajos. Porque seguramente, tanto los que trabajáis a Dalí, que está por aquí, como los que trabajáis el arte asirio o estética antigua, que están por aquí, entenderemos cómo son prácticas que se decantan modalmente hacia un lado o hacia otro y cómo combinan diferentemente todo esto. A lo que yo le he llamado desde que era chaval modos de relación es justamente a estos equilibrios, a estos modos de poner, a estas variaciones, modos de poner en relación estas diferentes categorías modales. La masonería también, también la encontraremos. ¿Dónde estarían las categorías disposicionales en la teoría estética de Adorno, si la hubiera? Muy buena pregunta, Martínez. 493. Pues seguramente Adorno es un pensador muy moderno, más de la cuenta. Moderno en el sentido en que pertenece clarísimamente a la sociedad occidental avanzada, donde se entiende muy claramente la cultura de vanguardia. De hecho, Adorno en su teoría estética todo el tiempo hace referencia a dos artistas, que para él son fundamentales para entender la modernidad, que obviamente la modernidad es el tiempo que él vive. Esos dos artistas, si recuerdas, son Beckett y Schoenberg.
Beckett y Schoenberg se distinguen precisamente por ser artistas que de alguna manera vienen después del gran periodo de experimentación vanguardista. Vienen después de Dada, vienen después del surrealismo, después o en torno a la Segunda Guerra Mundial, en un momento en que el gran momento de experimentación, que yo diría está por aquí, en torno al modo de lo posible, en el momento en que ese momento de exploración, de variación, está empezando a agotarse. ¿Y cuál es la continuación? Voy a tener que pintarlo otra vez. ¿Cuál es la continuación de este juego? Si aquí está lo posible, que es lo experimental, después de lo posible y de lo experimental lo que viene es lo imposible. Pues bien, lo imposible entendido, si es que el ámbito de lo disposicional está aquí en medio, ¿verdad? Y es lo que organiza, así como una especie de centro de atracción, de atractor, lo que organiza esta circulación, pues si en lo posible poníamos en juego nuestras disposiciones, si en lo posible de alguna manera nos fijábamos en esas sensibilidades, esos ingenios que ponemos a trabajar, en lo imposible lo que encontramos es que de alguna manera estamos cansados de ese juego, como de hecho le pasa a Beckett. Estamos cansados de ponernos en juego, pensamos que es inútil, que es estéril, que de hecho después de Auschwitz, como dice este buen hombre de Adorno, ya no es posible la poesía, ya no es posible seguir jugando como hacían los dadaístas. Entonces lo que buscamos es una manera de ponerle final al juego, de ponerle final a la partida. De hecho, Final del juego es una de las obras de Beckett más importantes, más interesantes. ¿Vale? Por tanto, para concluir con la pregunta, Adorno se sitúa muy claramente en el tránsito de lo posible a lo imposible y su pensamiento estético es de orden disposicional, pero no disposicional en el sentido barroco, sino disposicional en el sentido del agotamiento de esas mismas disposiciones, del agotamiento de la sensación de final de juego, ¿verdad? Después de lo cual, ojo, lo único que puede venir, que sería por acá, sería un momento clásico, un momento necesario, en cierta lógica de hechos. Otra cosa es que estén las cosas medio torcidas y después de lo posible volvamos a sumergirnos en un bucle de experimentación posibilista. Pues sería esto. Pero de esto, insisto, hablaremos la semana que viene. Sánchez me pregunta si lo disposicional es lenguaje, capacidad de recepción del mensaje. Es más la capacidad, Sánchez, de poner a funcionar el lenguaje. Si lo repertorial es lo semántico, es decir, el vocabulario, el léxico, por así decir, lo disposicional es lo pragmático o lo sintáctico, es decir, la construcción de la frase. Lo repertorial es lo paradigmático, yo tengo un paradigma, una colección de elementos. Lo disposicional es lo sintagmático, es decir, yo pongo un orden, organizo ese conjunto de elementos de una determinada manera para hacer una frase, para decir algo, ¿vale? Entonces todo el tiempo combino el repertorio, la colección de palabras que tengo, con lo que quiero y puedo decir con ello. Cuando me preocupo por lo que puedo, quiero decir, no estoy puliendo mi vocabulario, no estoy comprobando si me faltan palabras, me faltan conceptos, simplemente las uso para decir algo, ¿vale? Ese es el juego, esa es combinación. ¿Se pilla? Los repertorial se adquieren son innatas. Yo creo, Mari 16, me encanta esa pregunta, que ambas cosas, y esto lo veremos en muchas más cuestiones de estética, cuando hablemos de la belleza y de los valores estéticos y tal, ambas cosas son ciertas de ambas categorías modales, ¿vale? Lo que sí que es cierto, y ahí no ibas desencaminado o desencaminada con tu intuición, es que lo repertorial tiene un tiempo más largo. Es decir, lo repertorial, por así decir, se decanta. Es decir, se va logrando lentamente y tal cual se va logrando, se va como reposando, ¿verdad? En el flamenco, si pensáis en la serie de palos que hay, pues no se han improvisado de un día para otro, sino que es una tradición de bastantes décadas, a lo mejor de cientos de años, en las que lentamente se han ido incorporando capas y se ha ido definiendo lo que es ese mismo repertorio. Entonces no es una cuestión de si se adquiere o es innato, es una cuestión de que requiere un tiempo mucho más largo. En cambio, las disposiciones, en cambio, las disposiciones es algo que se pone en juego, se varía de un modo mucho más dinámico. ¿Vale? No en vano os digo que el polo repertorial es el de lo ordenado, de lo necesario, y el de lo disposicional de lo caótico y lo centrífugo, ¿verdad? Lo variable, lo variante. En general, cuando nos encontremos con esta dualidad de lo innato y lo adquirido, vamos a jugar un juego que lo juegan ya, se juega en biología, por ejemplo, en biología durante mucho tiempo se han dado de tortas
para saber si determinados rasgos de conducta o de conformación morfogenética, o sea, de cómo somos, cómo nos hacemos, pues si son completamente determinados por el genoma, por los genes, o si tienen que ver con conductas aprendidas. Y bueno, pues desde Conrad Waddington, os pongo aquí el nombre por si alguien queréis indagar en su obra, Waddington, se habla muy claramente de lo que se denominan los valles epigenéticos. Un valle epigenético es un espacio de desarrollo en el que pequeñas variaciones pueden producir grandes cambios, en que es como literalmente como un valle fluvial, en que depende si la lluvia cae de este lado del monte se va para el Segura y si cae del otro lado se va para el Tajo, ¿verdad? Pues de alguna manera, los valles epigenéticos, tanto en los desarrollos de las culturas como en los desarrollos propiamente evolutivos de las especies, de alguna manera ponen en juego esta variación entre lo adquirido y lo heredado, ¿no? Para que todos, en tanto que somos unos animalillos determinados, evidentemente hay unas formas repertoriales a las que vamos a ir más o menos tendiendo y hay unas disposiciones a las que podemos tener, pero que se viertan de una manera o de otra, pues y entramos ya en pleno proceso estrictamente epigenético. Bueno, esto nos alejaría un poco de lo que quería contaros hoy y si no queda claro lo haré otro día, ¿vale? Estoy viendo aquí un compañero que tiene el vídeo pausado, claro, te veía tan serio, Fuente 3, que pensaba que estabas completamente absorto. Digo, qué capacidad de concentración tiene este hombre, que ni siquiera mueve una ceja. Y claro, que está el vídeo pausado. Yo no sé cómo has llegado, lo que no sé es cómo vas a salir. No, no, sí, estás perfecto. Yo estaba súper concentrado mirándote ahí, sin mover una pestaña. Digo, joder, qué maravilla, qué hombre, qué atención, qué prodigio. Lo repertorial viene marcado por la cultura o la tradición. Efectivamente, lo repertorial alude a ese momento en que priorizamos lo que llamaríamos cultural, tradicional, etcétera. ¿En qué sentido? No es que venga marcado tampoco como predefinido, sino que de alguna manera constituye la tradición, constituye lo cultural. Lo cultural siempre es un proceso de lenta decantación, de lenta constitución de unos referentes. Incluso en una sociedad tan desmemoriada y tan chapuzas y tan improvisadora como la nuestra, cuando aludimos a la palabra cultura o a la palabra tradición, aludimos a aquello que ha sido de alguna manera bendecido por el tiempo, o sea, que ha tenido ocasión de consolidarse y de constituir un referente más o menos claro. ¿Por qué me interesa? Insisto de nuevo en ello, porque ese es el punto de los palabras. ¿Por qué me interesa decir repertorial en vez de decir tradicional? Porque si decimos tradicional, meramente enfatizamos el aspecto de que lo hemos recibido, heredado de nuestras abuelas, y ya está. Pero en eso no hay contenida ninguna categoría crítica. En cambio, al decir repertorial, por eso insisto en esto, aludimos al hecho de que ese conjunto de elementos, esa tradición o esa cultura, pueda expresar mejor o peor aquello que somos. Es decir, pueda dar cuenta de esa diversidad de posibilidades vitales, emotivas, expresivas que somos o que podemos ser. Porque un repertorio corto es un mal repertorio y un repertorio inflado, sobrecargado, también es un mal repertorio. Ya hablaremos de eso la semana que viene. Esperad que os pierdo aquí los comentarios. Efectivamente, Muñoz ha ido muy fino o muy fina, que no sé lo que eres. El mantenimiento de cierto statu quo puede dar lugar a una revolución. Efectivamente, cuando la semana que viene hablaremos del modelo de la panarquía, que quizá tenía que haberlo introducido antes para explicaros esta figura, y hablaremos de cómo hay revueltas o revoluciones repertoriales y cómo hay revoluciones disposicionales. Es lo que los ecologistas llaman la diferencia entre el movimiento del revolt y el movimiento del remember, ¿vale? Que un ecosistema puede mutar, puede evolucionar o puede diversificarse revolviéndose en función de sus propias disposiciones, o sea, de las potencias que tiene contenidas en sus criaturillas, o acordándose de un estado de orden que en algún momento tuvo y al que vuelve, como una goma que después de estirarse vuelve sobre sí misma, ¿vale? Hablaremos de esto porque esto es muy interesante. Y en estética, efectivamente, vamos a encontrar cómo hay momentos revolt y momentos remember, obviamente, ¿vale? Pero vamos a intentar tener presente todo el tiempo esto. Y la semana que viene, además, os explicaré, porque aquí hemos puesto el modo de la necesidad, que es este de aquí, estoy yo escribiendo el modo de lo necesario, que está aquí, en este ladito, articulado por lo repertorial,
y el modo de lo posible que está de este lado, ¿vale? La semana pasada os explicaré, mal estoy. La semana que viene os explicaré con mucho más detalle los modos negativos que están aquí abajo, contingencia e imposibilidad, y os explicaré el modo fundamental, que es el de lo efectivo, que está por aquí, por el medio, aunque no se sabe muy bien en cuál de estos espacios. Y el modo de lo inefectivo, que no sabemos muy bien dónde está, que es lo que no hay, lo que no es. Pero estas son grandes cuestiones, compañeros, compañeras, que tendremos que ver la semana que viene. Para acabar, ¿puede lo disposicional superar lo repertorial? Jejeje, muy buena pregunta. Efectivamente, lo disposicional se dedica continuamente a superar, reventar, dar por saco, adelantar por la derecha y por la izquierda a lo repertorial, continuamente. Y lo repertorial se dedica continuamente a coger a lo disposicional y a atarlo en corto, a aterrizarlo, a hacerle poner los pies en el suelo, a que se consolide, a que se decante, a que se pronuncie. Esos son los dos juegos, esos son los dos demonios que habitan a cualquier cultura estética. El demonio que consolida y el demonio que revoluciona. Mi biólogo preferido seguramente, Stuart Kaufman, dice que cualquier criatura viva, y yo siempre pongo de ejemplo a mis hijos, es un sistema ordenado al borde del caos. Porque es un sistema ordenado, porque efectivamente tiene, al fin y al cabo, unos patrones de crecimiento y de alimentación y de producción de sí mismos, pero continuamente exploran los límites de mi paciencia, exploran los límites del equilibrio, de la gravedad y tal, y en ese sentido se sitúan al borde del caos. Claro, si se pasan y se caen, pues adiós niños, pero mientras tanto están ahí jugando con eso. Y claro, cuando se caen muertos pero de sueño, vuelven al orden y lo vuelven al caos, ¿vale? Lo vamos a dejar acá. Veo que salen más preguntas, sale Freud por aquí, pero lo vamos a dejar para la semana que viene, porque llevo una tarde muy ardua de tutorías y ya nos hemos pasado 10 minutos de la hora, contraviniendo mis reglas de no hacer clases demasiado largas, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Lo investigamos, lo vamos pensando y la semana que viene seguiremos con este filón e incorporaremos los nuevos modos, ¿de acuerdo? Venga, chavalotes. Hasta otra. Cortamos.